Damos la bienvenida al doctor Pablo Dávila, coordinador del Comité por la Institucionalización Democrática. Doctor Dávila, muy buenos días. Ante todo, cabe la pregunta, ¿qué fue lo que impidió que el comité del cual usted es parte no haya podido llegar a un acuerdo con el movimiento ahora para realizar una sola consulta sobre el mismo tema? Muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. En realidad, nosotros contestamos una comunicación que recibimos por parte del Movimiento Ahora 65. En ese documento habían dos planteamientos. El primero, haciendo una clarificación de que Ahora 65 es un movimiento de orden político. Nosotros al respecto respondimos que esta era una iniciativa de carácter ciudadano, que no podía, no debía estar limitada exclusivamente al apoyo de un movimiento, de un partido político, pues como usted comprenderá, al ser esta una propuesta ciudadana e incluyente, debe abrir sus puertas a diferentes sectores y movimientos políticos. Sin embargo, también fuimos bastante claros en decir que esto no querría decir que se cierran las puertas a cualquier tipo de colaboración con un movimiento político. Respetamos a los partidos en general, entendemos el rol que cumplen y su contribución a la democracia. Pero en cuanto a lo que refiere la propuesta, para nosotros era muy importante clarificar cuál era la naturaleza del movimiento que estamos empujando. Y por otro lado, en su momento se planteó la posibilidad de crear una tercera propuesta, lo cual desde el punto de vista de del Comité por la Institucionalización Democrática no es viable, en la medida que nosotros hemos hecho ya un planteamiento bastante claro de los tres temas que creemos se deben modificar en la Asamblea Nacional. Habíamos preguntado ahora 65 cuál era su postura respecto de los otros dos temas fundamentales para nosotros, que es la reestructuración general de la Asamblea, el fortalecimiento de la Fiscalía, y sobre esa base esperábamos poder construir una propuesta conjunta, pero no recibimos ya una respuesta sobre esos dos temas. Entonces hemos continuado trabajando, sin embargo nosotros creemos que se puede todavía conversar con ellos para definir una propuesta definitiva para levantar las firmas en conjunto. Doctor Dávila, muy buenos días. Usted fue consejero de Participación Ciudadana. ¿Qué es lo que les lleva o los motiva a ustedes a tomar esta decisión y hacer un llamado, digamos, al pueblo ecuatoriano para que se pronuncie en torno a la eliminación definitiva de este consejo? A ver, nosotros y yo particularmente fui parte del Consejo Transitorio, un órgano extraordinario creado por la consulta popular, el cual nos permitió evidenciar en esencia el poder desmesurado que ejerce el Consejo. Nuestra posición es que, quitadas las atribuciones de designación de autoridades, que parece ser algo en lo que todo el mundo está de acuerdo, solamente restan las atribuciones supuestas de promoción de la participación ciudadana y lucha contra la corrupción. Estos dos temas, desafortunadamente, el Consejo no los ha cumplido nunca. Primero, porque la participación ciudadana, desde un punto de vista conceptual, debería organizarse a través de las formas propias de organización social y participación social de los ciudadanos. No puede ser que se pretenda organizar la participación a través del Estado. Esa estatización de la participación no tiene sentido y debe ser eliminada. Y finalmente la lucha anticorrupción, bueno, creo que es bastante evidente que el Consejo no cumplió su rol de luchar y controlar la corrupción y la impunidad. Ahora tenemos que enfrentar la necesidad de fortalecer los organismos que realmente les compete luchar contra la corrupción, como son la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo. Quisiéramos conocer su punto de vista de qué saldo o qué herencia han dejado los distintos consejos de participación ciudadana y control social. Podríamos agrupar en uno solo aquellos que se sucedieron durante el correísmo, durante la década de Rafael Correa. Luego, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de excepción, que lo presidió Julio César Trujillo, en donde
tuvo alcances extraordinarios en su accionar, autorizados por una consulta popular. Luego el de Carlos Tuárez, que nos ha llevado al consejo actual. ¿Qué conclusiones le dejaron cada uno de ellos a usted, doctor Dávila? Yo pienso que el Consejo cesado en funciones tuvo una primera muestra de rechazo ciudadano, precisamente en el acto de cesación de las funciones a través del voto mayoritario de los ecuatorianos que decidió instaurar el Consejo Transitorio. Ese Consejo cesado en funciones fue el responsable de poner como vicepresidenta de la Corte Constitucional a la señora Martínez, que hoy en día está procesada penalmente y ha descubierto y destapado esta terrible ola casos de corrupción como el arroz verde, en el cual se demuestran las vinculaciones de grandes autoridades, importantes autoridades del gobierno anterior y de actos de corrupción durante los 10 años que se ejerció el poder. El Consejo de Participación Cesado fue el responsable precisamente de poner en el Consejo de la Judicatura a un amigo personal del presidente de la República, ex ministro de Estado, ex secretario del presidente, que se encargó de poner como jueces, sancionar a jueces y evaluar a jueces en función de coyunturas políticas. Es del Consejo de Participación Ciudadana cesado el que se encargó de poner de fiscal general del Estado a una persona que tenía lazos y parentescos familiares con el presidente de la República anterior. Entonces creo que queda claro el tráfico absoluto de influencias y cómo el Consejo se encargó de evitar y destruir el control en las instituciones públicas. En lo que refiere al Consejo Transitorio del que yo fui parte, solamente decirle que Julio César Trujillo hizo un intento muy grande por recuperar la institucionalidad pública, por poner en orden la independencia de las instituciones. Es posible que no todos los ciudadanos hayan aceptado la calidad o el prestigio o el renombre de las autoridades nombradas, pero lo que sí se puede decir es que esas autoridades por lo menos recuperaron la independencia respecto del Ejecutivo, y eso me parece algo muy importante. Pero aún así, como preguntaban ustedes en su reflexión anterior, creo que ese fue un elemento importante y decidor para nosotros para marcar que el poder que ejerce el Consejo para cualquier ciudadano es demasiado grande. El consejo del señor Tuárez me parece que fue una vergüenza para los ciudadanos, para el país, y afortunadamente salimos de eso muy rápido. Y el actual consejo tiene una tarea importante de intentar recuperar ese prestigio absolutamente destruido por sus antecesores y seguramente opinar en este debate democrático que se está construyendo sobre la existencia o no del consejo. La conclusión sobre este análisis, si ustedes me permiten, es que más allá de los miembros, para nosotros esto jamás ha sido un análisis de carácter personal, no tiene que ver con los actuales miembros del Consejo y sus autoridades, no tuvo que ver ni siquiera con el señor Tuárez en su momento, es un análisis sobre el diseño institucional. El Consejo está mal diseñado, el Consejo tiene atribuciones duplicadas, el Consejo no cumple su función, es el órgano el que tiene que desaparecer. Doctor Dávila, hay dos líneas respecto del futuro del Consejo de Participación Ciudadana. Una de ellas es que definitivamente este Consejo debe desaparecer, pero otra va por una enmienda constitucional, una reforma constitucional para limitarle simplemente las funciones y una de las competencias que tiene, que es la de designación de las autoridades, vuelva a la Asamblea Nacional. Y en caso de desaparecer, estas competencias también retornarían a la Asamblea Nacional. Sí, esta segunda propuesta, que tiene origen en diferentes bancadas de la Asamblea, me parece que no responde a la necesidad institucional, y creemos que tampoco va a responder al clamor de los ciudadanos. No se trata solamente de quitarle atribuciones de designación,
y pasarle a la Asamblea Nacional sin más. Se trata de hacer una reflexión también de cómo ha funcionado la Asamblea Nacional en la actualidad. Desde nuestro punto de vista, la Asamblea tampoco goza de la legitimidad y el respaldo ciudadano para poder asumir las competencias de designación de autoridades sin más. Ahí hay que hacer un proceso también de reestructuración interna, y eso es lo que nosotros estamos planteando en nuestra propuesta. Por otro lado, parece ser que hay un consenso generalizado de quitarle las atribuciones de designación al Consejo. Pero, ¿qué pasa con las otras dos atribuciones que yo he mencionado, que son la lucha contra la corrupción y la participación? Si es que eso no cumple el Consejo, si es que eso no ha sido objeto del Consejo, si usted evalúa hacia atrás, fuera del proceso transitorio, que como ustedes mismos dijeron fue un proceso extraordinario, con competencias extraordinarias, pero usted saque el Consejo Transitorio, que de hecho es un órgano diferente por su origen, y regresa a lo que hizo el Consejo Cesado, pensemos en una sola auditoría que haya hecho el Consejo en contra del gobierno representado por el correísmo. No hizo absolutamente una. Entonces, jamás se organizó la participación social, jamás se promovió el control social y se burló lo que era la lucha anticorrupción. Por tanto, pensar que ese Consejo se puede quedar con atribuciones inertes que no sirven para nada, no nos parece a nosotros lo más responsable. Doctor Dávila, Consejo cuesta al país $12 millones, que no tiene sentido mantenerlo en ese costo cuando ese dinero podría ser utilizado para cosas más otras. Hemos escuchado con atención su evaluación de los distintos consejos de participación ciudadana y control social. Sin no se puede dejar de lado las atribuciones extraordinarias del consejo del cual usted fue parte. Pero sí hay allí una situación que no deja de llevar a la reflexión. Los actores que estuvieron en cada uno de los consejos marcaron una diferencia. La pregunta que quisiera plantearle es ¿por qué a este consejo que lo preside ahora Cristian Cruz no se le puede dar el beneficio de la duda? Bueno, él tiene en este instante la oportunidad de cumplir con su rol y con su trabajo. Como le he dicho, nosotros no estamos pidiendo que el señor Cristian Cruz deje de hacer su trabajo en este momento. Hemos pedido que sea el pueblo ecuatoriano el que se pronuncie si le parece que hay que eliminar el Consejo y consecuentemente las funcionarias y funcionarios que están siendo parte del Consejo. Eso tendrá que resolverlo el pueblo ecuatoriano en su momento. Si es que la mayoría del pueblo ecuatoriano considera que el señor Cruz u otros funcionarios tienen que quedarse y que el Consejo tiene que quedarse, así lo resolverá. Pero por el momento, el Consejo tendrá que seguir funcionando, haciendo lo que crea que tiene que hacer. Desde nuestro punto de vista, eso no es el mejor escenario para el país, pero finalmente será el pueblo quien tenga que decidir el futuro del Consejo y de sus funcionarios. Ahora, una de las mayores críticas que se ha hecho a este proyecto presentado por el Comité de Institucionalización Democrática, doctor Dávila, es el de la bicameralidad, que no convence a muchos, incluso calificados criterios de constitucionalistas señalan que no es lo más conveniente para Ecuador. ¿No teme usted que la iniciativa para desaparecer a este organismo pueda eventualmente fracasar por los desacuerdos que surgen con respecto a la bicameralidad? Es un riesgo, indudablemente es un riesgo, pero desde el punto de vista que yo tengo, créame que hemos discutido y debatido este tema con la mayor responsabilidad posible. ¿Y cuál es nuestra conclusión? Teníamos la opción de plantear la desaparición del Consejo y pedir que esto pase a la Asamblea Nacional, lo cual no reconocería el clamor ciudadano de más del 80% de ecuatorianos que no cree en el trabajo de la Asamblea Nacional. Nosotros hemos hecho un planteamiento de reforma estructural en la Asamblea. Puede ser que el concepto, que la promoción de la estructura bicameral no sea aceptado por todos, pero hay una opción en la mesa. Esa opción tiene que ser discutida. Y la generalización de no sirve el sistema bicameral, eso no es correcto. Como tampoco es correcto decir el sistema unicameral no sirve. Nosotros no es eso.
Lo que hemos dicho es que el sistema bicameral, dada la estructura del país, la situación social que vive el país, los antecedentes en la lucha anticorrupción y en el desarrollo de componendas de orden político en la Asamblea Nacional, después de un análisis de derecho comparado, después de un análisis histórico de lo sucedido en el Ecuador y de los hechos, como he dicho ya, es el sistema que le compete desarrollar al país para optimizar el manejo de sus instituciones. No hay sistema perfecto y por supuesto que van a haber críticas y espero que mientras más calificadas mejor, porque eso ayudará y aportará al debate nacional. Pero tenemos una opción en la mesa puesta por nosotros. Esperemos que la crítica venga también con una opción clara que diga cuál es la alternativa, porque si lo único que se va a decir es el sistema no sirve, eso es una generalización que no nos permite construir debate y fomentar democracia en el país. Doctor Dávila, ¿ustedes aspirarían que esta papeleta para que nos pronunciemos los ecuatorianos, las ecuatorianas en torno a este tema se incluya en las elecciones del 2021? En realidad, en un escenario positivo, nosotros quisiéramos que esto se discuta hasta julio y agosto del próximo año, pero en un escenario negativo de que los temas se dilaten por diferentes razones, eventualmente esto tendrá que discutirse sí en las elecciones del 2021. Esperamos que no haya una politización indebida de esta discusión, que es un tema técnico de reflexión ciudadana, pero finalmente si tenemos que enfrentarlo dentro de un marco electoral, lo haremos y defenderemos las tesis de la manera más profesional y técnica que corresponda. Doctor Dávila, saliéndonos un poquito de este análisis a futuro de lo que viene, volvamos al pasado reciente. No todo ha sido aplaudido del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, del cual usted fue parte y que lo presidió Julio César Trujillo. Se señala con criterios o a través de criterios calificados de que uno de los grandes errores que se cometió fue el de la Contraloría General del Estado al no tocarlo, al permitir que Pablo Celis, subcontralor durante todo el correísmo, se mantenga en esa vieja estructura. Está Pablo Celis nombrado como contralor y lo está en forma indefinida hasta que se decida la reforma de la Contraloría a Tribunal de Cuentas o se desista de este propósito. ¿Alguna reflexión tiene usted sobre este tema? Sí, el país debe recordar que en su momento el Consejo intentó plasmar la necesidad de cambiar el Contralor General del Estado. Todos los registros comunicacionales de medios de prensa pueden dar fe de ello. Nosotros planteamos que ese era un tema prioritario. Luego vino el debate nacional sobre el Tribunal de Cuentas y finalmente nosotros dijimos, estamos sumiendo al país en un debate de orden institucional donde se pretende fortalecer la Contraloría General del Estado a través de una integración colegiada, que no recaiga la responsabilidad tan grande de el juzgamiento del manejo de las cuentas ciudadanas, de las cuentas del Estado, en una sola persona, sino en 3 personas. Bueno, vamos a sumarnos a ese proceso para que finalmente se dé cabida inmediata al impulso del Tribunal de Cuentas. Pero tomar esa decisión, esa política pública salió de nuestras manos y cayó en los actores relevantes que actualmente impulsan ese tema, particularmente el Ejecutivo, que está haciendo un análisis de institucionalidad pública, y pues por supuesto el Contralor, que diseñó el que tiene uno de los proyectos sobre la Contraloría como Tribunal de Cuentas. Bien, concluyamos, doctor Dávila, con el cronograma que pretende seguir en sus propósitos el Comité por la Institucionalización Democrática. Bien, nosotros esperamos recoger las firmas en un lapso de 3 meses hasta fin de año, de ser posible. Tenemos 6, según manda la Constitución, las normas pertinentes, pero evidentemente queremos hacerlo antes para poder ganar tiempo en este proceso de tener el escenario más optimista en cuanto a los plazos y a la realización final del referéndum. Una vez con las firmas, iremos a la función legislativa, presentaremos el documento para que se validen las firmas, se pida la validación de las firmas en el Consejo Nacional Electoral y proceda el debate inmediato que manda la Constitución en 2 sesiones, en 2 debates en realidad,
en la Asamblea Nacional y luego podamos cumplir con el nuevo proceso de revisión en la Corte Constitucional y finalmente el proceso de convocatoria de referéndum por parte del Consejo Nacional Electoral, la revisión en la Corte Constitucional y la convocatoria en el Consejo Nacional Electoral. Cualquiera que sea el camino que prevalezca, doctor Dávila, quiere decir que los ecuatorianos tenemos Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para rato. Mientras existe el Consejo, hay que respetarlo. Son autoridades públicas que deben cumplir su función y respetar también el pueblo ecuatoriano, ejerciéndola de la manera más responsable, hasta que el pueblo decida finalmente qué es lo que se debe hacer con el Consejo. Muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado al doctor Pablo Dávila, coordinador del Comité por la Institucionalización Democrática del Ecuador.